Muy buenos días. Buenos días, DJ Alex. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, Canal 4, en señal de televisión abierta y a través de YouTube. Bienvenidos al Cuarto Poder, edición de hoy, martes 22 del 2 del 2022. Y ese es un número curioso, Flor. Buenos días. Porque ese número se lee al derecho o al revés, e incluso si volteas, el número se lee igual. Es una curiosidad la fecha de hoy. Pero bueno. Que se da cada 200 años. No sé cada cuánto, pero... Sí, eso estaba leyendo esta mañana. No he sacado el cálculo. 2202 del 2022. O sea, sí. Se lee al derecho, al revés, y si lo volteas, igual. 022. Exacto. Correcto. Oye, pero en el 21 pasaron cosas interesantes, ¿no? En el 21, en el día 21. Y yo me imagino que eso pasa todos los años y que no nos damos ni cuenta de una bobada siempre. Oye, tenemos a nuestro invitado en línea. ¿No? Porque ayer la Corte Constitucional de Colombia aprobó el aborto voluntario antes de las 24 semanas de embarazo. Esos son 6 meses. 6 meses. En otras latitudes es de 20 a 24. En la mayoría de los estados de Estados Unidos es 20 a 24. En Argentina es creo que 18. Hay otras que son 12. Porque la mayoría de los diagnósticos se hace antes de los 12 meses. Lo que pasa es que hay lugares en los que las personas no tienen acceso a un ultrasonido antes de mucho tiempo. O sea, demora mucho en conseguir la cita. Y hoy nuestro invitado es el ginecobstetra colombiano Ricardo Rueda Sáenz. Él luchó por esta ley por años y bueno... Finalmente la tenemos. Me quedan 2 dudas, pero a ver, vamos a esperar que llegue. Cuéntame. Vamos a poner un contexto de las cosas. En Colombia, hasta ayer, al igual que en Panamá, el aborto está penalizado. Pero existen tres causales de exclusión de la responsabilidad penal, que son cuando la vida de la madre presente un peligro inminente, es decir, si pone fin, o sea, si sigue con el embarazo, no se garantiza que pueda vivir. Eso es por diversos motivos médicos de salud. Cuando haya una malformación evidente del niño, es decir, que el niño o la criatura que fue gestada presente malformaciones graves, o cuando el embarazo sea producto de acceso carnal violento o violación. En este momento ya es permitido voluntariamente. Y tenemos nuestro invitado en línea, es el doctor, como decía, Ricardo Rueda. Él es ginecobstetra y tiene años luchando por esta ley. Doctor, bienvenido a Cuarto Poder. Bueno, muchas gracias a todos allí en Panamá. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿qué representa esto? Vi una noticia de Caracol, si mal no recuerdo, en la que estaba usted entrevistado anoche. Cuéntenos por qué es un logro importante esto, y después le quiero hacer 2 preguntas que tengo como dudas existenciales. Claro que sí, Flor. Bueno, este es una noticia mayor, una noticia capital en la historia de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia. Este indudablemente es un triunfo de la salud pública y pone a Colombia en la vanguardia de los países de América Latina en cuanto a políticas de salud sexual y reproductiva. En Colombia mueren muchas mujeres al año, a pesar del fallo de la Corte Constitucional del año 2006. El fallo C-355 por causa de abortos o interrupciones voluntarias del embarazo conducidas en manos no expertas. Entonces, este fallo de ayer realmente pone a la mujer en su lucha de equidad de género en una situación muy, muy favorable. Se ha dado muchas interpretaciones por parte de grupos antiderechos, de los proderechos, posiciones absolutamente respetables. Este tema siempre ha invitado a la polarización, a las discusiones, donde se le añaden muchísimos ingredientes de credo, de confesionales, no confesionales,
Pero lo importante es que el centro de esta discusión es la mujer, la autonomía de la mujer y la equidad de género. Prueba de la polarización, Guido, es, doctor, que la votación quedó 5-4 en la Corte Constitucional. O sea, hay polarización, claro, en la Corte. Y tres de los votos en contra eran de mujeres. Sí. 3 de las 4 mujeres votaron en contra. Sí, yo tengo una duda, doctor. 24 semanas es bastante tiempo. Estuve buscando y en otras latitudes es 18 meses, 20, 24. En Argentina 14. Y por ahí va a venir, doctor, porque eso es inevitable, la lista de quienes se oponen a esta decisión de la Corte. Van a sacar la lista de los 6 vecinos famosos y notables que hay en el mundo. El tema es, y a eso voy, 24 meses son casi 6 meses de embarazo. En teoría, un bebé con 24 semanas es casi imposible que sobreviva, pero anecdóticamente sí hay casos de bebés, aunque con muchísimos problemas adelante, que sí sobreviven. ¿Qué se hace con esos bebés? ¿Qué pasa si una mujer decide abortar a las 24 semanas? ¿Qué se hace con ese bebé si sale vivo? ¿Se adopta? ¿Qué se hace? Sí, mira, yo pienso que centrar la discusión en la edad gestacional es alejarnos donde está realmente el meollo del problema. La edad gestacional de 24 semanas, ciertamente, con todos los adelantos que ha habido en medicina perinatal y en los cuidados neonatales, en las unidades de cuidados intensivos neonatales, estos criaturas pueden tener una oportunidad de vida, por supuesto, con problemas muy serios de secuelas en adelante. No quiere decir vida o no vida. Pero la discusión no se debe centrar ahí, que Argentina a las 14 semanas, que México a las 12, que Colombia a las 24, que Costa Rica completamente prohibido. Yo no pienso que debamos centrar la discusión ahí. La discusión debe estar dada en la autonomía de la mujer. Una mujer no rechaza un embarazo o no interrumpe un embarazo por deporte, porque como método de planificación familiar, como se ha tratado de inferir por los grupos antiderechos, aquí lo han promulgado en los medios en Colombia, inclusive algunos candidatos a la presidencia de la República están tratando de sacar kilometraje de esta noticia, tomando posiciones polarizantes para un lado o para el otro. Pero en el centro de esta discusión está la mujer. 24 semanas parecería mucho. 24 semanas para una mujer que vive en la ciudad, que tiene acceso a una prueba de embarazo que compra en la farmacia cuando tiene el primer retraso menstrual y se da cuenta que tiene un embarazo y que ese embarazo no es deseado, puede que 24 semanas sea mucho, pero recordemos que las mujeres que más mueren en Colombia por interrupciones voluntarias del embarazo son las mujeres desplazadas, las mujeres más pobres, las inmigrantes no legalizadas en Colombia, las mujeres más vulnerables, las mujeres en zona de conflicto, que para ellas 24 semanas puede llegar hasta ser muy poquito. No, de hecho, justamente antes que usted entrara al link, aquí conversábamos eso. O sea, sí, 24 semanas parece mucho. Por otro lado, los diagnósticos sí, la gran mayoría de los diagnósticos se hace antes de las 12 semanas, pero por otro lado es el acceso pobre que tienen muchas mujeres al sistema de salud. Quizás eso explique las 24 semanas o en qué se basan las 24 semanas. Sí, sin duda esa fue una consideración mayor que tomó la Corte Constitucional y esa fue una consideración basada en datos. Esto no es arbitrario, es un problema mayor de salud pública. La interrupción voluntaria del embarazo hecha por manos no expertas es una causa mayor de mortalidad materna en Colombia. Es un problema de salud pública y los datos existen. Esto está respaldado con cifras. Esto no está respaldado por creencias o por posiciones o porque yo pertenezco a tal religión o a tal otra o soy agnóstico o soy ateo. No, esto no está, ni es por posiciones políticas. Esto está respaldado con datos muy serios que muestran que nosotros, al poder reglamentar y legislar eso y dar acceso oportuno y de buena calidad a la mujer que decide tener ese evento tan traumático en su vida como es interrumpir un embarazo. Para una mujer interrumpir un embarazo no es como tomarse un anticonceptivo. No nos engañemos. El centro de la discusión es la autonomía de la mujer, es la equidad de género. Por otro lado, doctor, esto tendría que ir acompañado. En su fallo, la Corte exhorta, sugiere a la Asamblea, al Congreso, y al gobierno también, hacer
campañas de docencia para explicar a la mujer cuáles son los beneficios, los contras de tomar esta decisión antes, durante y después. Eso sería clave que el Congreso lo adopte. Sin duda, este fallo tiene que ser seguido de un abordaje muy completo a la mujer, donde la pregunta esencial es: mujer, ¿por qué quieres interrumpir tu embarazo? ¿Sí? Donde haya una protección a su salud física, a su salud mental, a sus condiciones sociodemográficas, a prevenir la no repetición, a proveerla en forma oportuna de métodos anticonceptivos seguros y de larga duración, a poder mirar todo un contexto que no solamente incluye el proveedor de la salud, el médico que hace la interrupción del embarazo y deja a esa paciente nuevamente expuesta a las razones por las cuales quedó embarazada en un momento no deseado. Entonces, esa labor es la que viene ahora, es increíble que después ya tenemos 16 años del fallo del 2006 de la Corte Constitucional y las mujeres en Colombia todavía con esas 3 causales que ustedes muy bien expusieron al comienzo del programa, tienen dificultad de acceso. ¿Por qué? Porque se encuentran con colegas que tienen todo su derecho a ser objetores de conciencia, pero no tienen derecho a no enviar o referir las pacientes a sitios seguros donde una mujer no atente contra su vida por el hecho de decidir o interrumpir un embarazo. Me preguntaban esta mañana en Noticias Caracol, en una segunda entrevista que di ahora temprano en la mañana, cuál era la diferencia entre hacer una terminación del embarazo en un sitio seguro con todos los estándares de cuidado médicos versus un sitio seguro. Y la pregunta es esencial, es elegir entre morir entre la vida o no morir. Claro. Doctor, hay alguien que me pide aquí preguntarle algo. Dice: si la autonomía de la mujer es importante, ¿a quién le importa la vida y la autonomía de un niño que no puede defenderse? ¿Aborto como método anticonceptivo a posteriori? ¿El centro de la discusión, como dice el doctor, es la autonomía y no la vida misma? Indudablemente el centro de la discusión es la autonomía. Indudablemente el derecho a la vida lo tenemos todos, ¿correcto? Entonces, y indudablemente está documentado con cifras que en los países donde hay más restricción y más prohibición para las interrupciones voluntarias del embarazo legales es donde mueren más mujeres. Porque una mujer que decide interrumpir un embarazo va a interrumpirlo sí o sí. Y va a hacer lo imposible por lograr este objetivo. Entonces, vamos a proteger la vida de la mujer, vamos a proteger la vida del producto de la gestación, llámese embrión, llámese feto, llámese como lo quiera llamar, por edad gestacional. No, yo pienso que la discusión debe estar centrada en la autonomía de la mujer y en la prevención del embarazo no deseado. No en edades gestacionales, en ser, antes esto se llamaba provida, otros a los del bando contrario los llamaban pro-choice. No, esa terminología ya no se usa, es pro-derechos o antiderechos. Bueno, doctor, una preguntita a propósito de la autonomía y de la equidad de género. La mujer no se embaraza sola, participa un miembro del sexo contrario. ¿No se le toma en cuenta a él para la decisión? Porque no sé, si la pareja, por ejemplo, de común acuerdo tiene relaciones sexuales y deciden que quieren tener hijos, o un hijo, o una hija, y de pronto la mujer después cuando está experimentando el proceso de embarazo, que no es un proceso fácil, hay que decirlo, cambia de opinión, ¿no se consulta la decisión del hombre en un caso como ese, del padre, del futuro padre? Esta pregunta es muy importante y yo pienso que el día que el género masculino sufra en su propio cuerpo los cambios de un embarazo, las modificaciones hormonales, las modificaciones físicas, las modificaciones emocionales, baja la población mundial. Ese día se le puede consultar. Mientras tanto, ese día baja la población mundial, doctora. Exacto, ese día se le puede consultar, pero este señor lo único que puso fue una celulita que se llama espermatozoide. El resto ya nos lavamos las manos y nos fuimos.
como sucede en la mayoría de los hogares, como sucede en Colombia. La mayoría de los hogares en Colombia son de madres de cabeza de familia, por hombres irresponsables que embarazan y abandonan. Sí, no, acá también, y creo que es desafortunadamente un parámetro de Latinoamérica, ¿no? Muy de Latinoamérica. Ahora, pero doctor, yo creo que sí hay que hacer énfasis en la lucha que tuvieron en Colombia con este movimiento y estas organizaciones en causa justa, porque el objetivo al final era eliminar la criminalización del aborto. Usted lo dijo muy claro al responderle a la pregunta de Flor. O sea, la persona que haya tomado, la mujer que haya tomado la decisión de abortar, ya es una decisión tomada la mayor parte de las veces. Es hacerlo dentro de un ambiente seguro, dentro de un ambiente que garantice la vida de la persona que tomó esa decisión. Entonces, al final sí se trata de una decisión de vida, doctor. Sin duda, es una decisión de vida. Es absolutamente una decisión de vida. Y la discusión, como les decía yo en un comienzo, está contaminada por muchas creencias, muchos aspectos, muchas filiaciones políticas, filiaciones religiosas. Y yo en cuanto a filiaciones religiosas, les dejo esta reflexión. Cuéntenme, aún hoy en día, en el mundo actual, cuál es el conflicto que sacrifica más vidas en el mundo, que pone más muertos. Yo sí les tengo la respuesta, es el conflicto religioso. Correcto. Llámenlo como lo llamen. Ese es el conflicto religioso. Entonces, yo invito a que esta decisión de la Corte Constitucional no se le ponga el ingrediente de credo aquí, porque definitivamente el ingrediente de credo tiene unos sesgos enormes para poder abordar esta problemática, que es un problema real de salud pública, y lo que sucedió ayer en Colombia es un triunfo de la salud pública, no de los proderechos, no es una derrota a los antiderechos, no, es un triunfo de la salud pública que está protegiendo a las mujeres colombianas. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y siempre bienvenido a Cuarto Poder, doctor. Muchas gracias. Pues, muchas gracias por la invitación y por el espacio para poder participar en esto. Aquí estoy para ustedes. Tengo mi corazón es panameño. Flor conoce las razones. Soy hijo de panameño, entonces... ¿Cómo cuenta, Flora? O sea que usted puede ser panameño por adopción. Total. El jus sanguini. Así es. Bueno, muy bien. Exacto. Gracias, doctor. Cuídese. Hasta luego. Muchas gracias. A ver. Bueno, vamos a un cambio. Y ya volvemos. Mira, sean las condiciones que fuesen, Flor y Guido, Colombia ha dado un gran paso histórico en América Latina al tratar de llevar el tema del aborto no a un problema religioso, como hacen y están haciendo la mayoría de los países, incluyéndonos el nuestro. Esto no es un tema religioso, esto es un asunto de vida y es un asunto de decisión de la persona que da la vida, que en todo caso es la mujer. El doctor lo dijo muy claro en esta entrevista. Pero mira, en Panamá no han querido pasar ni el matrimonio igualitario, van a querer pasar el aborto. No, eso aquí estábamos con la discusión de la lista de los no nacidos. Sí. O sea, aquí lo que se está buscando es lo contrario. Fíjate, tú vamos en la dirección contraria. Entonces, bueno. Pero hay que tomar en cuenta, así como Colombia está dando pasos importantes en muchas materias, está dando otro paso importantísimo en los temas de derechos humanos de las mujeres. Porque esto tiene que ver con... Porque tú hiciste la pregunta correcta. Ey, tu pregunta me gustó. Claro. Y el hombre, ¿qué rol toca? Y mira la respuesta del doctor. O sea, pero si el hombre no lo lleva. Y la verdad es... El hombre no lo lleva. El hombre pone algo, pero no lo lleva. Lo que pasa es que el hombre no lleva la carga. El cuestionamiento es cuando es una decisión voluntaria de ambos. Sí. Consensuada de ambos. Que también no fue un existe. accidente. Así es, y de pronto la mujer cambia de opinión por lo que decía el doctor. Los cambios que se producen, o sea, estar embarazada no se necesita ser mujer para saberlo. O sea, los que hemos tenido con nuestras esposas e hijos, sabemos el proceso de cambios que lleva un embarazo. Así y cómo eso le altera de todo a la mujer. Entonces, claro, pero hay padres responsables y otros que sí, desafortunadamente, ponen la semilla y se la pregunta resulta fácil, pero hay
siglos de machismo en el medio. Ah, bueno, pues. Hay siglos de machismo en medio. Aquí casi el 80% de las familias son disfuncionales, o sea, Exacto. no son papá-mamá. Yo no me sé esa cifra de Colombia, pero sospecho que va por ahí. Ser por ahí. Debe ser Y similar. en Latinoamérica, En Flor, América con contadas Latina. excepciones que deben ser las que confirman la regla. Correcto. Debe ser entre 71, y esto es muy 71 sencillo. y 80%. El hombre quiere el hijo, sí, pero es que adivina qué, es muy sencillo decirlo y en la práctica no hacerlo, pero la mujer sabe si puede o no puede tener el hijo. Y eso es lo que está diciendo la ley colombiana en este Pero momento. la importancia, lo que me parece Dándole súper ese derecho a la importante que mujer. venga ahora es una campaña de docencia para que eso no se salga de las manos. Bueno, y en Panamá, Claro, en Colombia no. y en obvio. Panamá Sí, ni claro. siquiera tenemos todavía Aquí, aprobada ¿pa' la educación Imagínate. sexual integral en los colegios públicos. Mira, aquí también que se ese da el sería aborto. el primer Claro que por se da. supuesto que se da. Claro que se Oye, da. ayer lo puse de ejemplo Sí. de las cuestiones. Claro que hay Sí. abortos ilegales. Ilegales. Y por muchos, supuesto. y muchos. Y médicos que se dedican a eso. Y hay abortos, tanto en las clínicas privadas, ¿no? De categoría, digámoslo así, Por supuesto. como en garajes, como planteaba el doctor, y que esos son los que terminan provocando la muerte, aunque también se han provocado muertes en clínicas privadas. No crean, es que el procedimiento de Ilegales aborto... estás hablando, ¿no? Ilegales, claro. Claro. El procedimiento de aborto es un procedimiento complejo, no es una cirugía menor. ¿Qué pasa si ¿no? una de estas mujeres Que en Europa, un por aborto- cierto, se practica desde la década del 70 y en Estados Unidos ni se diga. Sí. ¿Por qué? Porque de esa forma eliminas el riesgo, o sea, el riesgo social que eso tiene y que no tiene nada que ver con la religión, la verdad, no tiene nada que ver con la religión. No tiene nada que ver. Eso es lo primero que hay que hacer, descontaminar de cualquier tipo, no solo religioso, político, de todo, porque la contaminación es de todo tipo, en estos temas que son científicos, básicamente. Y otro tema que vamos a tocar esta mañana tiene que ver con la discusión de la ley que crea la figura, así es, el marco regulatorio para el ejercicio de la profesión de historiador en la República de Panamá. Y ayer discutimos que en el artículo 6 se establece que para ejercer la profesión de historiador se requiere poseer certificado de idoneidad expedido por el Consejo Técnico de Historiadores. O sea, se crea un Consejo Técnico de Historiadores. Y en el artículo 7 dice que este Consejo Técnico de Historiadores otorgará certificados de idoneidad para el ejercicio de la profesión a quienes reúnan los siguientes requisitos. 1, ser de nacionalidad panameña. 2, poseer título profesional en grado de licenciatura. Y 3, presentar solicitud ante el Consejo Técnico de Historiadores. Decíamos ayer que esto o había sido una iniciativa legislativa, decisión específicamente de los legisladores y los diputados proponentes, o había sido una recomendación de los profesores de historia. Bueno, tenemos en contacto esta mañana al profesor José Álvaro, quien es presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá. Profesor, gracias por acompañarnos. Despéjenos la duda. ¿La creación de este Consejo Técnico de Historiadores fue propuesto por los profesores universitarios o fue una decisión de la Asamblea? Buenos días, profesor. O ambas. Buenos días. O ambas, también puede haber sido ambas, ¿no? Recomendación de ustedes y aceptada por la Asamblea. Buenos días, Bienvenido. estimado periodista. Lo primero que quiero aclarar es lo siguiente. Esta ley nace producto de iniciativa del diputado Castillo conjuntamente con un grupo de profesionales de la historia, no en calidad de profesores de la universidad. Y somos profesores de la universidad y como profesores de la universidad tenemos una responsabilidad. ¿De dónde surge el concepto? El concepto es claro. Si usted vamos al manual de clase y cargo del Estado panameño, la profesión del historiador no existe. No existimos y en ese caso lo que nosotros estamos promoviendo y promovimos pues que se considerara la historia, el profesional de la historia como parte del manual de clases y cargos del Estado. Los elementos que usted pregunta son el resultado, no es el resultado ni del diputado, ni de los profesionales de la materia. Eso está consagrado. El espíritu de lo que usted nos pregunta está consagrado en la Constitución de la República de Panamá como un Estado que se rige por normas y leyes. Su artículo 40 dice: cualquier profesión u oficio sujeta a los reglamentos que establecerá la ley
en lo relativo a la idoneidad. Es el artículo 40, y en base a lo que nosotros establece la Carta Magna, así lo recoge la ley, que es el mismo principio de todo el resto de las leyes que regulan las profesiones en este país. Los abogados, los médicos, los odontólogos, los agrónomos. Sería largo. Lo único que nosotros hemos hecho es recoger los elementos de la Constitución y que ya existen en la regulación panameña para estos beneficios. Profesor, permítame una acotación, porque es importante. Mire, y yo decía ayer que desde muy joven mi papá, que era abogado y periodista, me enseñó que las leyes que regulan las profesiones, el ejercicio de las profesiones liberales, llamadas liberales, no están hechas para proteger a los profesionales de esas disciplinas, sino para proteger a la sociedad de la mala práctica de esos profesionales de esas disciplinas. Entonces en Panamá hay toda una distorsión sobre eso, de que ¿por qué los abogados sí están protegidos y por qué los otros sí están protegidos? No, que la protección no es para los abogados, es para los ciudadanos que reciben los servicios de esas profesiones liberales. Partiendo de esa base, a mí me llama la atención porque usted dice que es que en el manual de clases o clasificación de cargos no existe el cargo de historiador. Magnífico, eso es para el sector público. Pero en la ley, el artículo 11, que si bien entra a regir 2 años después de sancionada la ley, obliga a los museos privados o manejados por patronatos o estatales a contratar un historiador idóneo. Es decir, de los que hayan obtenido la idoneidad, el certificado de idoneidad. Es decir, aquí puede venir el historiador de la nacionalidad que sea, más experto y con mayor talento reconocido a nivel mundial y si lo contrata un museo, no cumple con los requisitos de la ley. Eso a mí me parece un despropósito. Si la historia es una cosa universal, no se necesita ser de ninguna nacionalidad para ser un buen historiador. Entonces, explíqueme, porque yo realmente no entiendo. El único beneficio que yo le veo a esta ley, que es solamente, porque ni siquiera para ser profesor de universidad, ni de colegio, de cualquier nivel se requiere la idoneidad en la propia ley. Solamente es para que contraten a historiadores en los museos. Ese es el único, y la medalla Carlos Manuel Gastasoro, pues que también solamente puede ser otorgada a historiadores idóneos según la ley. Pero ¿cuál es la razón de eso? A mí me encantaría saber. Sí. O sea, ¿dónde está la justificación el trasfondo de eso, profesor? Permítame explicarle y disentir de los planteamientos públicos. La ley, la Constitución de la República no habla, estimado periodista Rodríguez, habla de los oficios. Y si no estamos de acuerdo con la Constitución, cambiémosla. Espérese, ¿de qué parte usted se refiere oficios? Al oficio. El artículo 40 habla para ejercer cualquier profesión u oficio. Lo dice la Constitución de la República. Aquí no es una interpretación mía o que me lo dijo mi padre, no. La norma establecida y que rige este país lo dice. Y eso es lo que recogemos nosotros. Pero, profesor, hay una... Profesor... Permítame para poder explicar, porque si no... Lo que ocurre es que, nada más para que quede claro algo, el artículo 9, el de la misma ley, dice que no se incluye el ejercicio de la enseñanza de la historia. Permítame explicar. ¿Es para la profesión de historiador o la profesión? No, es que es muy por parte, el oficio, estamos hablando del oficio. Pero el oficio es historiador. Permítame explicarle. Si no me permite explicarle, yo escuché la pregunta, vamos a hacer docencia, permítame explicarle a la comunidad. Eso en primer lugar, a la Constitución habla de eso. En segundo lugar, tengamos claridad, el artículo 73 de esa misma Constitución dice: se prohíbe la contratación de trabajadores extranjeros que puedan rebajar. Eso lo dice la Constitución de nosotros. La norma está sujeta a la Carta Magna. Bien, dicho esto, vamos a lo segundo. Esta ley no es solamente para los museos privados y públicos, no es cierto. Lo que estamos planteando, y de 1993, que se creó la carrera de historiadores, ¿cuál es la función? El Estado panameño
en todo el Estado panameño para poder ordenar y tener lo que se llama una memoria colectiva. Debe haber un historiador. Y eso no es invento nuestro. Si ustedes ven, la ONU y los organismos internacionales culturales reconocieron esta función que la crea Eusebio Leal, un prominente intelectual que creó esa figura en la ciudad de La Habana con saldos positivos para la investigación, para la economía, para la producción. Ese es el sentido. ¿Y por qué la diferencia, me decía el periodista Rodríguez, de las universidades? Sencillo. Si usted busca la ley orgánica del Ministerio de Educación y la ley orgánica de las universidades, ¿qué va a plantear? Para ejercer en Panamá la profesión de profesor tiene que ser panameño. Eso lo dice la ley orgánica de educación y la ley de la universidad. La diferencia, ¿dónde está? Que en las universidades hay una excepción. Se puede y se ha hecho contratados profesores venidos de otras latitudes. ¿Bajo qué figura? La figura del profesor extraordinario visitante, que le permite, con el objetivo porque no pero es que hay una diferencia, profesor. Ahora se requiere que ese profesor de historia sea idóneo. Esa es la gran diferencia. Pero su ley sí le permite pero es que la ley... Perdóneme, déjeme explicarle y después me hace toda la pregunta. No, pero Sí, es que espérese, profesor. Primero, el artículo 73 es cierto, en la Constitución dice: se prohíbe la contratación de trabajadores extranjeros que puedan rebajar las condiciones de trabajo o las normas de vida del trabajador nacional. No veo cómo la contratación de un estudiador cumpla con ese, encaje con eso. Pero además el artículo sigue y dice: la ley regulará la contratación de gerentes, directores administrativos y ejecutivos técnicos y profesionales extranjeros para servicios públicos y privados, asegurando siempre los derechos de los panameños de acuerdo con el interés nacional. ¿Dónde eso encaja con lo que está establecido en el proyecto de ley? Encaja con el año 40. No se puede leer separado. Tiene que leerse en conjunto. Sí, por supuesto. Para eso tiene que tener una idea. Y en el caso de los museos. La Constitución no dice que tiene. Dice que la ley regulará las idoneidades. No. Es que no es lo que yo diga. Entonces, digamos que la Constitución, deroguémosla. Pero espérese, oiga, entonces, usted se imagina, profesor Álvaro, honestamente, usted se imagina, por ejemplo, una ley que regule la idoneidad de artesano, ¿no? O de vendedor de raspado. Eso es un oficio. Eso es un oficio. No estoy enredando nada. Enredando a la sociedad. No estoy enredando nada. Es que usted está interpretando mal. Usted es abogado. Sí, señor. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución dice que la ley regulará las idoneidades. No dice que tiene que haber idoneidades. Es la ley de cada profesión. No. Profesor. ¿Qué pasa, profesor? No, señor. No, profesor, es que... No, señor. Aquí estamos hablando... No, es lo que dice la ley. Es lo que dice, no es lo que usted interprete. Es lo que usted está interpretando. La ley dice eso. No dice. Dice que la ley regulará las idoneidades, pero no establece la obligación de tener idoneidades. Pero espérate, entonces, profesor, díganos exactamente dónde está lo que usted está diciendo, porque Guido le ha leído la Constitución. Díganos usted dónde dice eso. Espérese. Estamos leyendo dos constituciones. No, señor. La misma. Ábrala ahí, pero lo que yo le estoy diciendo es ¿cuál ley va a regular las carreras? ¿Cuál ley? La que establezca la legislación. Dice: toda persona es libre de ejercer cualquier profesión u oficio sujeta a los reglamentos que establezca la ley en lo relativo a idoneidad, moralidad, previsión y seguridad sociales, colegiación, salud pública, sindicación y cotizaciones obligatorias. Usted, por ejemplo, con su interpretación, usted sabe que la Corte Suprema de Justicia determinó hace años que no era obligatoria
que no era obligatoria la colegiación para los abogados, por ejemplo. Según su interpretación, sí lo es. No, sí. Una colegiación sí. de idoneidad. Sí. Pues que ahí está en el mismo texto. Pero está en el mismo artículo. En el mismo artículo, profesor. No, usted necesita asesorarse bien. No. De la Constitución. Pero ¿cómo así? Si está en el mismo artículo. Si está en el artículo. Fíjese lo que le voy a decir. Le voy a decir claro. ¿Por qué tanto ruido con la ley del historiador? Porque es xenófoba. Exacto. Xenófoba. Claro. Oiga. Espérate, deja que me conteste lo de xenofobia, por favor. Dígame, ¿cómo no es xenófoba? Significa odio. Discriminación es discriminación a los extranjeros. Eso no es discriminatorio. ¿Cómo que no? Usted está diciendo que no puede... Y todos los que juraron esta constitución, que no son panameños, tienen que respetarla. Por un lado. Y usted no nos puede decir a los proponentes que somos xenófobos. Yo soy judío, soy de descendencia negra. Perdóneme, profesor. Para su información, los tres que estamos aquí somos panameños. Oye, profesor. Profesor, aquí para su información, los tres que estamos aquí somos panameños. Pero aunque no lo fuéramos. Bueno, soy negro. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene? Encima le afloró el racismo. Afloró el racismo. Y yo soy judía, ¿y entonces? No. Ese es el problema. Y el negro tampoco es problema, y el extranjero tampoco debería ser problema. Ahora, ¿dónde está? ¿Cómo que dónde está? Oiga, profesor, está muy claro, porque ahora, mire... No. La ley, ay no. ¿Tiene los mismos principios? No, pero es que son dos profesiones diferentes, profesor. El espíritu claro. es la misma. No, la historia es universal. Las leyes cada país tiene sus propias leyes. El derecho universal. No, señor, tiene principios universales, pero cada país tiene sus propias leyes. Y nosotros también tenemos estamos hablando de la historia nacional. Ahora, nada más para que sepa. La Constitución lo dice. Yo sí particularmente, yo sí estoy en desacuerdo no solamente con la de historia, con la de todas las que de una forma u otra discriminan con el tema de nacionalidad, sea abogado o sea lo que sea. El tema de las idoneidades varía en función, el tema de las idoneidades varía en función sobre la responsabilidad en la vida de otras personas que tienen algunas profesiones. No es lo mismo ser historiador que ser médico, o ser historiador que ser ingeniero civil. No, es que no. Oiga, ese es el punto. No hay que demandar nada. Ahí es que interpretar bien y leer bien y completo. ¿Y por qué un historiador panameño, profesor? ¿Por qué? Nosotros la tenemos igual. Profesor, ¿por qué un historiador panameño podría contar mejor la historia que un extranjero? Primero, la historia no se cuenta. La historia no es cuento. La historia es análisis. ¿Y por qué entonces, vamos a ver, por qué un panameño podría analizar, como usted dice, la historia mejor que un extranjero? ¿Por qué limitar al extranjero? No lo estamos diciendo. Entonces, ¿por qué estás limitando al extranjero? Fíjese, para la enseñanza, para la escritura de la historia, la ley no lo regula. Sí, solamente es para... Acabo de señalar que en el caso de la enseñanza hay 3 métodos para que, y nosotros, yo soy formado, tengo el doctorado en historia, tengo la maestría y he tenido extraordinarios profesores venidos del extranjero. Y valoramos ese principio. Ahora, se nota, imagínate si no lo valoraran. Profesor, pero ¿por qué la necesidad? Es una interpretación suya. Sí, total. Es una interpretación suya. Total, y la asumo, y la digo en público y en alto. Y anotar lo que usted crea. Oiga, profesor, pero ¿por qué la necesidad de crear un consejo técnico de historiadores? ¿Por qué la necesidad de crear una idoneidad? Regular lo que se debe dar en lo que hemos propuesto. Eso es todo. Lo tienen todas las otras leyes. Lo tienen. Pero es que usted no puede equiparar todas las profesiones, profesor, o todos los oficios. No es menospreciar. Es que como dijo Atenógenes, no es lo mismo un ingeniero que diseña la estructura de un edificio que si se cae puede causar muerte, que un historiador, que lo más que puede pasar es que cuente mal la historia. Cuéntenos, analice mal la historia. Usted sabe lo que significa narrar mal la historia, es distorsionar a la población, es romper el análisis también es distorsionado y subjetivo. Si vamos a eso, profesor. Como lo quieren los dominantes de este país. Ay, a la lengua. No.
profesor. Casualmente, eso es lo que necesitamos en la historia. Esos claroscuros son los que nos llevan a la verdad. La estructuración. Porque miren lo que acaba de decir el periodista Rodríguez. Bueno, si el historiador la cuenta mal, la contó mal, no. Habrá otro que la cuente bien. Exacto. Y que la analice bien. Y la gente tiene acceso a todo. Esos contrastes son los que se necesitan. Además usted... El análisis es subjetivo. Me imagino... Se cayó el edificio, pero que se caiga la solvencia moral. Ay, ya la vi. O sea, ahora de ustedes depende la solvencia moral. Me imagino que usted ha escuchado aquel famoso refrán que dice: la historia la cuentan los vencedores. Exacto. ¿No? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Repito, la historia no es cuento. La historia... No, hombre, es un refrán. Pero igual, profesor, la historia es un análisis. Oiga, pero usted no me ha terminado de dejar de hablar. Ciencia. Profesor, bájele. Relájese. Hay que establecer. No, yo estoy relajado. Respiremos. 1, 2. A ver. Lo que pasa, la historia es un análisis, perfecto, pero el análisis es subjetivo. Pero usted espera que todos todos tomemos como cierto. Es obsesión de la historia. Bueno, lo cierto es que la presidenta de la Junta Directiva de la Red de Museos y Centros de Visitantes de Panamá, Amanda Destro, ya manifestó su oposición a que esa ley que ella califica de inconsulta y antidemocrática sea sancionada por el presidente. Ya se aprobó ella se le invitó y no fue. Se aprobó en tercer debate, profesor, ¿verdad? Ya eso va para... Pero la ley se abrió a todos. Además, Destro es director de un museo de Los Botones, que la ley no lo contempla. Pero es que, ¿por qué la descalificación? ¿Por qué de la descalificación si ella está firmando como presidenta de la red de museos? No como ella. No es parte de los museos de historia nacional. Profesor, queda claro cuál es el objetivo, queda claro que es la descalificación, queda claro que ustedes no entienden la Constitución y la interpretan antojadizamente a su manera. Bueno, a ver si el presidente Cortizo sí la entiende. Sí, está muy claro. Tratar de hacer una descalificación a lo que estamos proponiendo. Oiga, pero mira lo que observa un oyente aquí. Dice: la historia es un patrimonio de la humanidad. No es una profesión liberal de carácter técnico, así profesor. No es. Además, yo no me voy a volver a decir qué dice la Constitución. Si ustedes... Pero ya lo leímos, profesor. Aquí varios, mire, ¿sabe cuál es el resultado de esa ley? Que varios de los mejores historiadores contemporáneos que tenemos califican para ser idóneos. Exacto. Por ejemplo, algo tan sencillo como eso. ¿Quién? Varios no califican. No diga nombre, no diga varios, eso no diga nombre. Hombre, le voy a decir, por ejemplo, Olimpo Sáenz. Me va a decir que no es un historiador notable, que narra vívidamente la historia. Elena Porras. Porras. Que el Cholo Bernal. El Cholo Bernal. ¿Quiere que le diga otro? Vamos más allá. Hombre. Un periodista, profesor. Ana Elena Porras es historiador. Ana Elena no. Elena Porras. ¿Usted sabe quién es? Bisnieta de Belisario Porras. No, pero que cuenta Elena Porras. Guido, los periodistas no calificamos para ser historiador. No. Porque es que no somos licenciados o doctorados en historia. O sea, y me va a decir que un periodista no puede contar la historia tan bien como un historiador. Claro que sí. Claro que la puede contar. Todos bien. Y sí se cuenta la historia. Analizar, respeta. Y la historia, esta ley no quiere decir que no se puedan dar aspecto histórico a los profesionales de las diversas profesiones. No, porque no soy idóneo según la ley. Eso, la ley por más panameño que sea. Ejercicio de la profesión. Si mañana alguien... Mire, no quita que cualquier periodista, cualquier otra profesión pueda escribir un libro, dar su interpretación. Sí, claro, pero queda excluido hasta del premio. Porque si no es idóneo no puede calificar para el premio. Y no es excluyente. Y solo para aclarar, profesor, el verbo contar que nosotros estamos utilizando no es de cuento, es un verbo transitivo y lo estamos utilizando de esa forma. Así es. O sea, no es que estamos menospreciando la historia. La historia es la interpretación, análisis y desarrollo de hechos. Pero cuando sumamos los hechos, tenemos que contar los hechos y eso es lo que a eso nos estamos refiriendo. Interpretar, no contar. Ese es otro verbo. Esa es su interpretación. El verbo que estamos utilizando de contar no es peyorativo en este caso. No, por supuesto. Pero gracias, profesor, por acompañarnos. Profesor, aquí alguien está mandando a preguntar si usted se vacunó. Profesor, gracias. Aquí está mandando a preguntar si usted se vacunó. Bueno, yo estoy vacunado y yo estoy tranquilo. Chao, que le vaya bien. Gracias, profesor, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Pase un buen día. Igualmente. Vamos a cambio. Estuvo en el debate con el profesor. Vamos a cambio, ya volvemos, no se vayan. Así estamos.
Ahora vienen las efemérides con el historiador no idóneo. O sea, porque ahora nosotros no podemos contar las historias. Los periodistas dejamos de contar historias. Y usted no puede hacer ningún story tampoco, ningún history, ni nada de eso en Instagram, porque usted tampoco es historiador. Ese va a ser el siguiente punto. Bueno. O sea, si dejamos que estas cosas pasen. Bueno, hoy es el martes. que escribe en Instagram sobre historia tiene que ser idóneo. No, hombre. No. Hoy es martes 22 de febrero. Alguien me está diciendo, Guido, que el profesor es de los que seguro no quiere volver a clases. No seamos. Es el que 53er día del año. Quedan 312 para finalizar este giro de la Tierra alrededor del Sol. Hoy en las celebraciones es el Día Mundial de la Encefalitis. Ninguna relación. Día Europeo por la Igualdad Salarial entre hombres y mujeres y el Día del Pensamiento Scout. En las efemérides, en 1632 Galileo Galilei publica su Diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo, donde revolucionó lo que era un paradigma hasta ese momento, que todo giraba alrededor de la Tierra. En esto Galileo dijo, no señor, la Tierra gira alrededor del Sol y por eso fue condenado. En 1813, las Cortes Españolas abolieron el Tribunal del Santo Oficio, la Santa Inquisición, en las colonias americanas. En 1819, mediante el Tratado de Adams-Onís, España le vende a Estados Unidos el estado de Florida por $5 millones estadounidenses. En 1857, nace en Londres, Inglaterra, el militar Robert Stephenson Smith Baden-Powell, fundador del movimiento Scout. Tiene más nombre que tú. Por eso, no, y además era Lord de Gewell, además, ¿no? Por eso es que hoy se celebra el Día del Pensamiento Scout. En 1924, en Estados Unidos, el presidente Calvin Coolidge es el primero en hablar por radio desde la Casa Blanca. En 1977, esta le va a gustar a Flor, la agrupación de rock norteamericana The Eagles publica el sencillo Hotel California, que llegó a la cima en los Billboard Hot 100 durante una semana en mayo de 1977. Famoso tema. En 1991, Estados Unidos da a Irak un ultimátum para que se retire de Kuwait bajo la amenaza de una ofensiva inmediata en lo que vino a llamarse después la Guerra del Golfo Pérsico. Y en 2014, un día como hoy, Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo Guzmán, fue capturado por elementos de la Marina Armada de México a las 6:40 horas en Mazatlán, Sinaloa. Luego de eso se fugó y fue capturado después. ¿Ya Esas, pues? las efemérides de hoy. Y ahora, señoras y señores, los saluditos de Flor Mirachi, que sé para quién van a ser. ¿Tú te imaginas? Sí. Para el profesor que acabamos de entrevistar. Profesor José Álvaro. Todos los saluditos de la semana. Yo creo que esos son los saluditos de aquí a marzo finales. Pero bueno, el profesor defendió su punto. Sí. O sea, no hay duda, el profesor defendió su punto. Sí, claro, quedó claro. Y ya quedó claro. Y ya lo vimos lo que ayer le estaba diciendo. Sí, ¿cuál es el propósito? Eso no vino de la asamblea. Eso se lo propusieron a la asamblea. Hay que llamar la cosa por su nombre y establecer las diferencias. Yo se lo dije ayer. Yo espero eso que el presidente se lo Cortizo propusieron a la asamblea. Pero yo espero que el presidente Cortizo, en verdad, esta vez se ponga serio. Bueno, pues. Porque esta ridícula está muy grande para ser real. Bueno, vamos a ver. Bueno, no sabemos. No puede pasar cualquier cosa. Ustedes continúen en Telemetro Radio Peores con el cosas hemos Bronx. visto. El Bronx ya tiene el precarnaval virtual, para que sepan. Chao, ya Chao. volvemos. Chao.